Bien, creo que ahí ya estamos. Entonces, la idea, como les decía, lo primero que vamos a hacer es, voy a quitar los ejes, la cuadrícula, no nos interesa eso. Vamos a crear un triángulo equilátero. Entonces lo voy a hacer de la forma clásica, usando circunferencias. Podríamos hacerlo con la herramienta de polígono regular, pero quiero hacerlo de la forma tradicional, digamos. Creo los segmentos. ¿M? Y voy a ocultar estos objetos que no me interesa que estén ahí, las circunferencias. Y voy a ocultar las etiquetas, o sea, los nombres, porque pues tampoco me interesa que estén ahí. Listo. Y ahora vamos a crear el triángulo que está inscrito en ese triángulo grande. Entonces hallamos los puntos medios de los lados y unimos con la herramienta polígono. Digamos que ahí tenemos dos opciones, podemos usar la herramienta polígono o la herramienta polígono regular, pero digamos que es irrelevante toda vez que pues por la forma en que está hecha la construcción, las dos herramientas me aseguran que voy a tener un triángulo equilátero, entonces no pasa nada. Voy a quitar estas etiquetas. Voy a cambiarle como el color al triángulo para que sea un poco más llamativo el asunto. Y la idea va a ser que ya terminamos la parte de construcción, o sea, nosotros no vamos a tener que construir nada más. Esto era lo único que teníamos que construir. Entonces color, no sé, cualquier cosa, puede ser ese verde, dejémoslo ahí. Y ya. Y ahora sí, vamos a crear la herramienta macro. Entonces, una macro es una herramienta que me permite replicar figuras de forma automática. Entonces, en la macro, él me va a preguntar qué figuras quiero replicar cada vez que se active esa macro. Entonces voy a abrir la herramienta y ya van a ver a lo que me refiero. Entonces aquí en herramientas, crear una nueva herramienta, se abre ese cuadro de diálogo y él me pregunta por los objetos de salida. Voy a quitarlo para que quede en blanco y lo hagamos todo. Los objetos de salida van a ser las partes de esa construcción que está ahí que se van a replicar o a repetir cada vez que yo active la herramienta macro. Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, los tres segmentos originales y este triángulo del medio, por ejemplo. Esos van a ser mis objetos de salida. Esos son los objetos que se van a repetir cada vez que yo active la macro. Paso a la siguiente pestaña que se llama objetos de entrada y él por defecto coloca los puntos A y B y los vamos a dejar. ¿Por qué él por defecto coloca los puntos A y B? Porque son los únicos dos puntos que están libres en la construcción. Son los únicos dos puntos que yo puedo arrastrar. Fíjense que los puntos C, D, E y F dependen de la construcción, ¿cierto? Entonces él ahí, la herramienta me ubica a los puntos A y B por defecto porque son los dos que están libres y por pura casualidad son los dos que nos sirven a nosotros. Podríamos quitarlos aquí con esta X, lo seleccionan y le dan clic ahí en la X, podrían quitarlos y seleccionar otros dependiendo de lo que necesiten. Para seleccionarlo lo único que hacen es darle clic a lo que necesiten, sea el segmento, sea el triángulo, etcétera. Pero insisto, a nosotros nos conviene y nos ayuda que el objeto de entrada sean los puntos A y B. Y los de salida son los tres segmentos originales y el triángulo del medio. Después nos vamos a nombre de icono, ahí le pueden colocar nombre a la macro, vamos a llamarlo triángulo 1, el icono, pero eso es una cosa ahí estética, y mostrar en la barra de herramientas. Le dan concluido. GeoGebra nos avisa que ya se creó esa macro y miren que aquí apareció un nuevo icono. Si colocan el mouse sobre ese icono tiene el nombre que yo le acabé de dar, triángulo 1, y miren que el argumento de esa función son dos puntos. ¿Cuáles puntos? El punto A y el punto B. No necesariamente son A y B. Esa función depende de dos puntos.
los que sean. ¿Mm? Entonces voy a seleccionarla, le dan clic y voy a seleccionar dos puntos que no sean A y B porque el resultado va a ser tonto. Digamos, voy a seleccionar D y E y miren lo que apareció. O voy a seleccionar A y F o F y B. Entonces creo que ahora sí lo ven con más claridad. Una macro lo que hace es que yo le doy clic a unos elementos, en este caso yo le doy clic a dos puntos, y la macro me repite la construcción que yo le pedí. Yo le pedí que me repitiera los tres segmentos originales y el triángulo de la mitad. Y eso es lo que apareció cada vez que yo usé la macro. Tres segmentos y el triángulo del medio, dependiendo del par de puntos que haya usado. Por ejemplo, si le dan clic a E y B, miren que se generan los tres segmentos y el triángulo del medio. ¿Mm? Claro, esa figura por supuesto no hace parte del fractal, ya ahorita la elimino, pero es simplemente para que miren cómo es que funciona la macro. La macro me pregunta, objetos de salida, los que se van a replicar, objetos de entrada, los que yo voy a seleccionar para que la cosa funcione. Y ya. En este caso, los objetos de entrada son dos puntos y los objetos de salida, insisto, son los tres segmentos y el triángulo del medio. Entonces, bueno, voy a quitar eso, que no hace parte de la figura. Y eso es lo que hace la macro. ¿Qué es lo que queda? Digamos que aquí la opción más obvia, podríamos decir, es empezar a ubicar más puntos y seguir usando la macro. Entonces, por ejemplo, voy a ubicar, bueno, voy a eliminar, eliminar esa parte de la macro que no hace parte del fractal, y entonces voy a ubicar puntos. Voy a ubicar, por ejemplo, este punto de acá, este punto de acá y este punto de acá, y vuelvo y selecciono la macro, que es la llave esa que está ahí, y selecciono dos puntos. La macro funciona con dos puntos y miren que él me sigue replicando la misma figura. Esa quedó mal, quedó ahí como bastante fea, es porque este punto G no está bien ubicado. Ustedes lo ubican bien con la herramienta de intersección y seleccionamos estos dos puntos. Sí, ahí está. Y pues pueden ocultar esto para que se vea más presentable, más estético, dijéramos. Ahora, esa opción es lenta porque me toca punto, me toca ubicar muchos puntos. ¿Qué es lo que uno normalmente hace? Pues uno copia y pega otra vez, es decir, uno crea otra macro, pero más grande, más completa. Entonces me voy a herramientas, crear una nueva herramienta. Y ahora quiero que en los objetos de salida ya no me replique solamente los tres segmentos y un triángulo, sino que quiero que me replique más cosas. Entonces, en los objetos de salida quiero que me replique, por ejemplo, los tres segmentos originales, el triángulo grande, el de la primera iteración, quiero que me replique los tres triángulos que siguen, de la segunda iteración, y quiero que me replique estos tres pequeñitos. Entonces les van dando clic y ellos se van agregando ahí a la lista. Y como objetos de entrada sigo dejando, voy a quitar este punto G que no es relevante, sigo dejando a los puntos A y B, sigo dejando dos puntos. Y nombre, vamos a llamarlo, aquí, ¿qué pasó? Es posible que aquí me haya generado algún conflicto. Es que voy a quitar los últimos tres triángulos, los más pequeñitos, porque es que este punto de aquí no me quedó bien ubicado, entonces me va a dar conflictos. Dejo los puntos A y B, ustedes lo ubican bien, insisto, con la herramienta de intersección. Y aquí esta sería la macro 2, entonces la llamamos triángulo 2.
y ahí quedó creada correctamente. Entonces aquí miren que ya tengo las herramientas triángulo 1 y triángulo 2. Bueno, me quedaron dos. Vamos a usar esta de arriba. La seleccionamos y escogen dos puntos. Y miren que es una macro más grande. Más grande porque ya no me replica solo un triángulo, sino que me replica 4. ¿Sí? Este grande y los 3 que están alrededor. Y si por ejemplo ubicamos el punto que está aquí y volvemos a usar la macro, entonces me arma el fractal que está allá, y eso podemos repetir, digamos, podemos repetir esa estrategia tanto como queramos. Aquí ese punto está como mal ubicado, vamos a ubicar ese punto acá, la macro 2, punto, ese punto está mal ubicado, ya, igual acá, van creando puntos y van usando la macro. Si la usamos por fuera, por ejemplo aquí otra vez, entonces miren que lo que genera es los tres segmentos y los 4 triángulos del interior. Es solamente para que la vean, insisto que esa figura pues no hace parte del fractal. Así es como funciona una macro en últimas. ¿Listo? En resumen, una macro es una herramienta que me permite replicar figuras que haya construido previamente. Ahorra mucho tiempo, como yo espero que se hayan dado cuenta. Quizás una desventaja es que cuando ustedes hacen una macro muy grande, por ejemplo, se inventaran una macro que contuviera todos los triángulos que hay acá, pues pueden hacerlo y funciona, pero a medida que la macro sea más grande, el programa se va a demorar más y su computadora a lo mejor se pone un poco lento porque ya requiere de mucha memoria. Bueno, digamos que igual con los computadores de ahora eso ya no es un gran problema, pero puede ser que el computador se coloque algo lento porque la macro ya requiere de mucha más memoria para replicar las figuras que ustedes le están pidiendo. Pero la idea es esa, ahorra mucho trabajo y es una herramienta muy potente y muy poco utilizada, me atrevería yo a decir. Además, permite el arrastre. Por ejemplo, yo podría, bueno, aquí no se deja ver muy bien, acá sí, miren que yo puedo arrastrar esa figura. Lo digo pues porque en términos didácticos dijéramos esa es una buena idea, ¿sí? Por ejemplo, vean que ahí yo puedo cambiar el tamaño del fractal para que el niño se dé cuenta de la propiedad de autorregularidad que tiene, de autosimilitud que tiene el fractal, ¿sí? Cosas de ese estilo. ¿Cuál es la tarea que ustedes deben hacer? Deben construir lo mismo, pero no con un triángulo equilátero, sino con un cuadrado. Entonces generan un cuadrado, quitan el cuadrado del medio, o sea, dividen en 3 cada lado, quitan el cuadrado del medio y repiten el proceso. Fruto de esa construcción les va a resultar un fractal que se llama la carpeta de Sierpinski o la alfombra de Sierpinski. Si no lo han visto, les sugiero que lo busquen en Google, una imagen del fractal, para que sepan cómo les tiene que quedar la tarea al final. Y la idea, como les digo, es un cuadrado, dividen en 3 los lados, eso les genera un cuadrado en el medio, lo seleccionan, le dan color y repiten en cada segmento de los extremos. Insisto, si no lo han visto nunca, es bueno que busquen una imagen antes. Hacen el cuadrado utilizando macros y me envían el archivo de GeoGebra para revisar cómo fueron los pasos de construcción. Y eso sería todo.